Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, del 24 al 33. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, pero hizo oración a Yahvé, que le escuchó y le otorgó una señal maravillosa. Pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido, pues se ensorbebeció su corazón, por lo cual la cólera vino sobre él, sobre Judá y Jerusalén. Mas después de haberse ensoberbecido en su corazón, se humilló Ezequías, él y los habitantes de Jerusalén, y por eso no estalló contra ellos la ira de Yahvé en los días de Ezequías. Ezequías tuvo riquezas y gloria en gran abundancia. Adquirió tesoros de plata, oro, piedras preciosas, bálsamos, joyas y de toda clase de objetos de valor. Tuvo también almacenes para las rentas de trigo, de mosto y de aceite, pesebres para toda clase de ganado y apriscos para los rebaños. Se hizo con asnos y poseía ganado menor y mayor en abundancia, pues Dios le había dado muchísima hacienda. Este mismo Ezequías cegó la salida superior de las aguas del Gihón y las condujo bajo tierra a la parte occidental de la ciudad de David. Ezequías triunfó en todas sus empresas. Cuando los príncipes de Babilonia enviaron embajadores para investigar la señal maravillosa ocurrida en el país, Dios le abandonó para probarle y descubrir todo lo que tenía en su corazón. El resto de los hechos de Ezequías y sus obras piadosas están escritos en las visiones del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Se acostó Ezequías con sus padres, y le sepultaron en la subida de los sepulcros de los hijos de David, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores a su muerte. En su lugar reinó su hijo Manasés. Capítulo 33. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé según las abominaciones de las gentes que Yahvé había expulsado delante de los israelitas. Volvió a edificar los altos que su padre Ezequías había derribado. Alzó altares a los Baales, hizo cipos, se postró ante todo el ejército de los cielos y le sirvió. Construyó también altares en la casa de Yahvé, de la que Yahvé había dicho: en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Yahvé, e hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Ben-Hinnom. Practicó los presagios, los augurios y la hechicería, e hizo traer nigromantes y adivinos, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. Colocó la imagen del ídolo que había fabricado en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo: en esta casa y en Jerusalén, que he elegido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y no apartaré más el pie de Israel de sobre la tierra que di a vuestros padres, con tal que procuren hacer según todo lo que les he mandado,
según toda la ley, los decretos y las normas ordenados por Moisés. Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las gentes que Yahvé había exterminado delante de los israelitas. Habló Yahvé a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que apresaron a Manasés con ganchos, le ataron con cadenas de bronce y le llevaron a Babilonia. Cuando se vio en angustia, quiso aplacar a Yahvé su Dios, humillándose profundamente en presencia del Dios de sus padres. Oró a él y Dios accedió. Oyó su oración y le concedió el retorno a Jerusalén a su reino. Entonces supo Manasés que Yahvé es el Dios. Después de esto edificó la muralla exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el torrente, hasta la entrada de la puerta de los peces, cercando el Ofel, y la elevó a gran altura. Puso también jefes del ejército en todas las plazas fuertes de Judá. Quitó de la casa de Yahvé los dioses extraños, el ídolo, y todos los altares que había erigido en el monte de la casa de Yahvé y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reedificó el altar de Yahvé y ofreció sobre él sacrificios de comunión y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Yahvé, el Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo ofrecía aún sacrificio en los altos, aunque solo a Yahvé su Dios. El resto de los hechos de Manasés, su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Yahvé, Dios de Israel, se encuentran escritos en los hechos de los reyes de Israel. Su oración y cómo fue oído, todo su pecado, su infidelidad, los sitios donde edificó altos y donde puso cipos e ídolos antes de humillarse, todo está escrito en los hechos de Josai. Se acostó Manasés con sus padres y le sepultaron en su casa. En su lugar reinó su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, como había hecho su padre Manasés. Amón ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que ha fabricado su padre Manasés. Pero no se humilló delante de Yahvé, como se había humillado su padre Manasés. Al contrario, Amón cometió aún más pecados. Se conjuraron contra él sus siervos y le dieron muerte en su casa. Pero el pueblo de la tierra mató a todos los conjurados contra el rey Amón y proclamó rey en su lugar a su hijo Josías. Capítulo 34, del 1 al 16. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, siguiendo los caminos de su padre David, sin apartarse a derecha ni a izquierda. El año 8 de su reinado, siendo todavía joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, y en el año 12 empezó a purificar a Judá y Jerusalén de los altos, de los cipos, de las estatuas y de los ídolos fundidos. Derribaron en su presencia los altares a los Baales, hizo arrancar los altares de aromas que había sobre ellos, y rompió los cipos, las imágenes y los ídolos fundidos, reduciéndolos a polvo, que esparció sobre la sepultura de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre los altares y purificó a Judá y Jerusalén. En las ciudades de Manasés, de Efraín y de Simeón, y hasta Neftalí, y en los territorios asolados
que las rodeaban, derribó los altares, demolió los hipos y las estatuas y las redujo a polvo, y abatió los altares de aromas en toda la tierra de Israel. Después regresó a Jerusalén. El año 18 de su reinado mandó a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, comandante de la ciudad, y a Joah, hijo de Joahaz, heraldo, que reparasen la casa de Yahvé su Dios para purificar la tierra y la casa. Fueron ellos donde el sumo sacerdote Hilquías y le entregaron el dinero traído a la casa de Dios, que los levitas y porteros habían recibido de Manasés y de Efraín y de todo el resto de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Lo pusieron en manos de los que hacían el trabajo, los encargados de la casa de Yahvé, y estos se lo dieron a los obreros para reparar y restaurar la casa. Lo dieron a los carpinteros y obreros de la construcción para comprar piedras de cantería y madera y vigas de trabazón para el maderamen de los edificios destruidos por los reyes de Judá. Estos hombres ejecutaban los trabajos honradamente. Estaban bajo la vigilancia de Yahat y de Abdías, levitas de los hijos de Merarí, y de Zacarías y Mesuyán de los hijos de Kehat, que les dirigían, y de otros levitas, todos ellos maestros en tañer instrumentos músicos. Dirigían también a los peones de carga y a todos los que trabajaban en la obra, en los distintos servicios. Entre los levitas había además escribas, notarios y porteros. Cuando estaban sacando el dinero traído de la casa de Yahvé, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley de Yahvé dada por Moisés. Y Hilquías tomó la palabra y dijo al secretario Safán: «He encontrado el libro de la ley en la casa de Yahvé». Y Hilquías entregó el libro a Safán. Safán llevó el libro al rey y le rendió cuentas diciendo: «Tus siervos están haciendo todo lo que les ha sido encargado». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 12. El que ama la instrucción, ama la ciencia. El que odia la reprensión es tonto. El bueno obtiene el favor de Yahvé, pero él condena al hombre taimado. Nadie se afianza por la maldad, la raíz de los justos no vacilará. Mujer virtuosa, corona del marido, mujer desvergonzada, caries en los huesos. Las intenciones de los justos son equidad, los planes de los malos son engaño. Las palabras de los malos son trampas sangrientas, pero a los rectos su boca los pone a salvo. Derribados los malos, no existen ya más, mas la casa de los justos permanece. Se alaba al hombre según su prudencia. El de corazón torcido será despreciado. Más vale hombre sencillo que tiene un esclavo, que hombre glorioso a quien falta el pan. El justo se cuida de su ganado, pero las entrañas de los malos son crueles. Quien cultiva su tierra se hartará de pan. Quien persigue naderías es un insensato. El placer del impío está en la maquinación de los malvados, pero la raíz de los justos producirá. En el delito de los labios hay una trampa fatal, pero el justo saldrá de la angustia. Por el fruto de su boca se harta de bien el hombre. Cada cual recibe el salario de sus obras. El necio tiene por recto su camino, pero el sabio escucha los consejos. El necio al momento descubre su pena, el prudente oculta la ignominia. Quien declara la verdad descubre la justicia, el testigo mentiroso, la falsedad.
Quien habla sin tino hiere como espada, mas la lengua de los sabios cura. Los labios sinceros permanecen por siempre, la lengua mentirosa dura un instante. Fraude en el corazón de quien trama el mal, gozo para los que aconsejan paz. Ninguna desgracia le sucede al justo, pero los malos están llenos de miserias. Los labios mentirosos abomina Yahvé, los que practican la verdad alcanzan su favor. El hombre cauto oculta su ciencia, el corazón del insensato proclama su necedad. La mano diligente obtiene el mando, la flojedad acaba en trabajos forzados. Ansiedad en el corazón deprime al hombre, pero una palabra buena le causa alegría. El justo enseña el camino a su prójimo, el camino de los malos los extravía. El indolente no pone a asar su casa, la diligencia es la mejor fortuna del hombre. En la senda de la justicia está la vida, el camino de los rencorosos lleva a la muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hechos 16, 1-15. Llegó también a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio daban de él un buen testimonio. Pablo quiso que se fuera con él, le tomó y le circuncidó a causa de los judíos que habían por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando, para que las observasen, las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Las iglesias, pues, se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. En Asia Menor, atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron pues Misia y bajaron a Tróade. Por la noche, Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie suplicándole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». En cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizarlos. Llegada a Filipos, nos embarcamos en Tróade y fuimos derechos a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos, que es la principal colonia de la demarcación de Macedonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. El día de sábado salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: «Si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y hospedaos en mi casa». Y nos obligó a ir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Reflexión, día 196. Nuestro amor a Dios comienza en el corazón. Hay perfidia en el corazón de quienes traman el mal y en los que aconsejan paz, alegría. El rey Manasés, hijo del justo Ezequías, tristemente engaña a la nación de Judá. Trae todos los Baales, los dioses paganos, ídolos y altares, incluso sacrificando a su propio hijo a un dios falso. Su corazón de engaño construye malvados sistemas de blasfemia y perversión. Realmente, Manasés sedujo a Judá y a los habitantes de Jerusalén. Los dirigentes y autoridades, cuando su corazón está en el lugar equivocado, pueden conducir a pueblos enteros al pecado y lejos de Dios. Lamentablemente, Manasés no aprendió el camino de su padre, el rey Ezequías, quien cuando se dio cuenta de que había pecado, se humilló de la soberbia de su corazón y no recayó sobre ellos el furor del Señor. Su arrepentimiento sincero y profundo es honrado por Dios y lleva muchas bendiciones. Ezequías tuvo éxito en todas sus empresas. Lidia también abrió su corazón para que comprendiese lo que Pablo decía. Si cerramos nuestros corazones a Dios y resistimos a su palabra, terminamos lejos de Él. Sin embargo, si nos arrepentimos y abrimos nuestro corazón, Él nos puede dar la alegría que anhelamos. ¿Cómo puedes abrir tu corazón al Señor?